El tema tiene que ver con esta cuestión. Vos tenés tarifa social, seguramente hace un tiempo atrás hiciste un trámite que te permite acceder a los consumos de distintos servicios con subsidios. Pero ¿qué pasa ahora? ¿Hay que hacerlo de vuelta o no? ¿Hasta cuándo hay plazo? Y sobre todo, ¿cuál es el trámite que tendríamos que cumplir los usuarios? Por eso esta noche invitamos a Fernanda Lassey, que es referente de la Unión de Usuarios y Consumidores, para tratar de aclarar estos puntos. Fernanda, buenas noches. Gracias por estar junto a nosotros. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Todo bien? Bueno, primera pregunta que es básica. Aunque hace ya bastante tiempo se haya hecho este paso de registrarnos para tratar de tener una tarifa con subsidios, aunque esto ya haya pasado, ¿hay que repetir este paso una vez más? No, es muy interesante lo que consultas, porque estamos teniendo mucha gente que está haciendo preguntas por las dudas que surgen a través de lo que se está informando en los diferentes medios de comunicación con respecto a que hay que reempadronarse sí o sí. Esto no es del todo así. Hay que explicar un poquito los distintos estados de situación. Bueno, vamos a hacerlo entonces, sí. Bueno, mucha gente que en el año 2022, cuando inició la segmentación energética, fue migrada directamente al N2, que sería el grupo, el segmento de menores ingresos. Automáticamente, el gobierno anterior se ocupó de hacer ese trámite para evitarle a las personas de menores recursos en su momento que tuvieran que realizar trámite alguno. Por lo cual, el estado de situación, hay mucha gente que desconocía que esto era así. Entonces, fueron migrados automáticamente del esquema de tarifa social, que era el anterior, al N2. Recordemos, es importante recordarlo porque, aunque parezca mentira, mucha gente todavía no logra identificarlo en su factura. Los segmentos son tres. N1 es el segmento de mayores ingresos, ese ya no cuenta con ningún tipo de subsidio, paga tarifa plena. Sí. Después tenemos el 2, que es de ingresos bajos, ese sí tiene subsidio, y el N3, que es de ingresos medios, que todavía también tiene algo de subsidio. Entonces, aquellos que hayan completado el formulario del RASE, que es el RASE, R-A-S-E, sí, registro de acceso a los subsidios a la energía, no debe volver a hacerlo, salvo que le haya cambiado la situación. Se dio, en muchos casos, que quienes hace 2 años estaban incluidos en nivel 1 por el tipo de ingreso, sí, hoy en día podrían estar en N2 o en N3. Hago un punto acá. Por ejemplo, estamos hablando del usuario N2 y el usuario N3. Pero ¿cuál es la línea que determina que es un usuario de muy bajos ingresos, un usuario medio o un usuario de altos ingresos? ¿Esto está determinado por un número concreto que tiene que ver con los ingresos familiares o no? Sí, así es. Los números los establece el INDEC, son cantidades de canastas básicas. Actualmente, en el último informe del INDEC del mes de junio, el nivel 1 es el que supera 3.056.000 pesos de ingreso familiar total. Sí. ¿Sí? De ese modo tenemos que tener en cuenta los ingresos de todos los convivientes de la vivienda para la cual yo estoy solicitando el subsidio. ¿El N2? Después tenemos el N2, tiene que percibir ese grupo familiar menos de 873.169 pesos, es el número exacto, pero alrededor de 873.000 ya tienen que saber que pueden acceder al N2, ¿no? Al mayor subsidio. Y tenemos el N3, que es el intermedio, entre 873.000 pesos y 3.056.000. En líneas generales, acá se encuentra la clase media, ¿no? En líneas generales, ¿qué tipo de beneficios podría tener este sector? Lo que sucede que hoy por hoy, es importante también destacarlo, ¿no? El subsidio se desdibujó bastante desde que se establecieron topes. Por ejemplo, en el esquema anterior, previo a las últimas resoluciones del mes de junio, el N2, por ejemplo, que es el de bajos ingresos, tenía todo el consumo a la tarifa diferencial. Actualmente solo le quedó en lo que es energía eléctrica
350 kilowatts subsidiados a esa tarifa, y el excedente de esa cantidad de kilowatts se factura al mayor precio, al del nivel 1. Ah, bueno. Esto es bastante complejo, porque están empezando a llegar algunas recién en estos días tarifas bastante elevadas. Y con respecto al gas, el tope es de 76 metros cúbicos para estos meses de invierno. El gas tiene otro esquema. Los usuarios en su factura reciben una lista, como un cuadro, donde está el bloque de consumo que tienen subsidiado. Y cada mes, de acuerdo a la estación que se trate, tiene un bloque subsidiado determinado. Todo lo que consumas por fuera de ese bloque se factura del mismo modo al valor más caro, al del nivel 1. Nos imaginamos que van a estar llegando tarifas con consumos o con valores muy importantes, ¿no? Me interesaría saber si va a crecer la morosidad, si se puede realizar el corte o no en el servicio. ¿Qué pasa con esta cuestión? Y por otro lado, ¿qué pasa con aquellas personas que, a ver, por llamarlo de alguna manera, tienen que reempadronarse en el RACE? ¿A dónde tienen que ir para hacer el trámite y qué necesitan? Dos preguntas en una. Sí. Con respecto a la primera pregunta, van a venir tarifas altísimas. Nosotros la verdad es que prevemos que va a pasar mucho eso, y lo que creemos es que puede haber falta de pago o sobreendeudamiento, que es hasta aún peor, porque si uno solicita que le den un plan de pago en una distribuidora, ya sea eléctrica o de gas, la tasa de interés que tiene la distribuidora es bastante elevada, con lo cual van a ser muy perjudicados todos aquellos usuarios, personas usuarias en realidad, que no puedan pagar la factura. Por el otro lado, está disponible el formulario en la página web, es www, la página web del gobierno, ¿no?, de energía, www.argentina.gov.ar/subsidios, y en las delegaciones de ANSES también están atendiendo a algunos usuarios para poder hacer el empadronamiento. Bueno, muy bien. Te agradecemos esta data, todo este contacto. Están seguramente los usuarios muy pendientes, los consumidores todos, de lo que ocurre con las tarifas y la necesidad o no de registrarse en este registro. Es Fernanda Lacey, referente de usuarios y consumidores, aclarando esta cuestión, que aquellos que se registraron en el año 2022 no necesitan volver a hacer el trámite, pero sí aquellos que han cambiado de categoría de acuerdo con los ingresos que hoy tienen las familias, ¿verdad? Te agradecemos mucho. No, por favor, gracias a ustedes. Hasta la próxima.